Buenas tardes, mi nombre es Dalila Aldana Aranda. Agradezco la invitación a este foro virtual con el tema El futuro de la península de Yucatán. Voy a utilizar tres palabras claves para desarrollar mi presentación, que es el Caribe en el contexto de la península de Yucatán, cambio climático y contaminación, centrándome en microplástico. Bien, el Caribe es una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta Tierra. 10% de la población vive en esta región. Tenemos la segunda barrera coralina más grande y 11% del total de la captura de pesca se realiza en estas aguas. Si bien los arrecifes coralinos representan apenas el 1% de la superficie total del planeta Tierra, el 25% de la pesca se realiza en estas aguas y 500 millones de personas dependen directamente de los arrecifes coralinos. El turismo es otra de las actividades económicas principales de esta región. Es un turismo que yo llamo triple S. De ahí la importancia de las playas y de las aguas limpias. Para algunos países, esta actividad puede generar hasta el 30% del Producto Interno Bruto. En México anda alrededor del 9%. Pero también es una región con pobreza, con sobrepesca, y con un impacto creciente de fenómenos meteorológicos como los huracanes y en los últimos años los arribos masivos de sargazo. En relación al cambio climático, es también una de las regiones que mayor impacto tiene por calentamiento. En este gráfico vemos que a partir de los años 40 es cada vez más frecuente el número de años en donde la temperatura está por arriba de la temperatura media superficial del agua. Es esto que yo indico aquí en rojo. ¿Sí? Cada vez más tenemos la presencia de temperaturas altas en esta región. De tal manera que esta es la predicción, este es el Caribe actual, de acuerdo a lo largo del año su temperatura fluctúa entre 26 y 28 grados y se estima que para el año 2100 esta región tendrá una temperatura entre 29 y 32 grados centígrados. Como especie indicadora, nosotros hemos utilizado el caracol rosa, que es una especie endémica del Mar Caribe, es una especie con importancia pesquera, con sobrepesca, cuya artesanía, conchas, perlas y el ecoturismo proveen un ingreso adicional a los pobladores de esta región. Desde el punto de vista biológico-ecológico, es una especie que tiene una fase larvaria y una fase bentónica, por lo cual nos permite trabajar el impacto del cambio climático en estas dos fases del estadio de su vida. ¿Qué hemos hecho sobre el efecto de la temperatura en la fase adulta? Bien, aquí tenemos marcado los diferentes países en los que hemos trabajado en una serie de tiempo del 84 al 2014, en donde hemos seguido el periodo de desove de esta especie. En esta serie de gráficos vemos los diferentes meses y los diferentes años en esta franja de tiempo y vemos que el desove se va llevando a cabo a través del tiempo, siempre en una temperatura cada vez más caliente, más caliente, más caliente, independientemente si es del mes de abril o el mes de octubre, que es el inicio y el final de la época reproductiva de esta especie. Con todos estos datos, obviamente, se pueden hacer modelos, análisis estadísticos paramétricos, no paramétricos, y aquí tenemos uno en donde tenemos las líneas de temperatura, el eje que explica la temperatura con los triángulos, los diferentes estadios de actividad reproductiva, los países, y lo que nos indica esta figura sencilla, pero alimentada con un número
muy alto de datos es que a partir de los 26.7 grados el animal entra en actividad reproductiva, mantiene su actividad reproductiva en los diferentes estadios de madurez, más o menos hasta la temperatura de 29.5 grados, y después de esto ya no hay actividad reproductiva. Entonces, de esta manera vemos el impacto que tiene la temperatura. Y en este otro gráfico de barras tenemos aquí la escala de tiempo, la escala de temperaturas, y si nos situamos en los años 80, vemos que el desove se llevaba a cabo en una franja entre los 24 y 27 grados centígrados. Y actualmente se está llevando casi entre los 27 y el límite que tiene esta especie para reproducirse, que son 29.5 grados. Andamos ya en el límite biológico de reproducción de esta especie. Algunos ejemplos del impacto de la temperatura en los estadios larvarios. Bueno, tenemos como estimación para el año 2000 un pH que andará por los 7.6 y una temperatura media de 31 grados centígrados. Sabemos que la variación de tan solo 0.1 el pH va a afectar la calcificación. ¿Qué resultados tenemos en la fase larvaria a partir de bioensayos? Aquí tenemos un bioensayo en el que tenemos las condiciones actuales que hay en el Caribe de temperatura y pH versus las que se tendrá en el año 2100. Y lo que estamos midiendo aquí es la tasa de sobrevivencia. Hemos visto que esta va a disminuir en una cantidad de 35%. ¿Sí? Y en este otro gráfico tenemos lo mismo, las condiciones actuales y las condiciones del año 2100 de temperatura y pH, y aquí lo que medimos es el proceso de calcificación en la fase larvaria, donde vemos que esta va a disminuir en un 50%, o sea, las larvas van a ser más frágiles y una menor cantidad de larvas que va a sobrevivir. Aquí tenemos otra manera de representar el efecto de la temperatura, en este caso es con la abundancia de larvas. Aquí tenemos el eje de la temperatura y vemos que a mayor temperatura la abundancia larval es mucho menor comparada cuando la temperatura es más baja. Con estos conjuntos de datos también se puede hacer otro tipo de modelos. Aquí representamos larvas que están naciendo en las condiciones actuales. Esta es la península de Yucatán, Cuba y Florida, para que se ubiquen. Están naciendo larvas aquí, en el sur de la península, más o menos en Banco Chinchorro, y este sería su modelo de dispersión, donde hay una gran dispersión de larvas a lo largo de la costa de la península de Yucatán. Ahí se van a quedar, otra parte va a salir por el Chorro y va a llegar también a colonizar el sur de Florida. En cambio, cuando tenemos temperaturas mucho más elevadas, que serían las que se simulan para el año 2100, una gran cantidad de estas larvas ya no se quedan en la península de Yucatán, como vemos aquí, y una gran parte se pierde en el Golfo de México, y muy poquitas incluso también llegarían a Florida. O sea, hay un efecto negativo, severo en el reclutamiento. Con la contaminación de microplásticos, pues sabemos que el 85% de la basura que hay en los océanos es plástico. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos las partículas de microplásticos que son adicionadas a una serie de productos que utilizamos para nuestra higiene, para la limpieza de nuestras casas, etcétera. Y los otros microplásticos que vienen de la fragmentación de todos los productos cotidianos que utilizamos de plástico, y más temprano que tarde se fragmentan y van a llegar a los océanos. Bien. El gran problema de los microplásticos es la capacidad que tienen de absorber en concentraciones muy altas los contaminantes orgánicos persistentes, donde están todos los organoclorados, los DDTs, muchos de los fertilizantes. Entonces concentran a cantidades muy altas esos productos que son altamente tóxicos, cancerígenos, disruptores de vías endocrinas.
Y bien, esos microplásticos que van desde el tamaño nano inferior a una micra hasta los macroplásticos, que son pedazotes de plásticos, pues de acuerdo a su tamaño se van a incorporar a diferentes niveles de la cadena trófica, desde bacterias hasta los grandes mamíferos, eso por un lado, y por otro lado, pues además un proceso de bioacumulación a través de las cadenas tróficas. Bien, ¿qué hemos hecho nosotros en el marco de este tema? Pues hemos utilizado esta especie endémica del Caribe, hemos desarrollado métodos no invasivos, dado que son especies amenazadas, que no podemos sacrificarlo, y dentro de estos métodos invasivos hemos utilizado para la reproducción, para el análisis de ciclos hormonales, capacidad reproductiva, tipos de alimentación, las heces y ahora para los microplásticos. Bien, ¿qué resultados hemos encontrado? Pues de todos los 14 países que hemos trabajado en el Caribe, todos los organismos que hemos muestreado, absolutamente todos, de todos, traen microplásticos en su contenido, como se ve en esta imagen de microscopía electrónica de barrido. Y estos microplásticos pues se pueden clasificar por su morfoestructura, generalmente en esferas, en fibras, en láminas, ¿no? Aquí los pueden ustedes observar. Y bueno, también hemos visto que no solamente tenemos las fibras y los microplásticos, sino estos a su vez sirven de soporte para otros microorganismos e incluso para bacterias, y se vuelven pues más fácil incorporarse a las cadenas tróficas. Hemos asociado un conjunto de microscopías electrónicas de Raman, EDX, de análisis químico, para certificar que estas fibras son de plástico y no de naturaleza calcárea o vegetal u otro, ¿no? Y el microscopio de Raman, que nos permite incluso saber qué tipo de plástico es, como es este caso, donde la línea roja representa, ¿sí?, los picos que corresponden a la poliamida, que viene de un banco de datos de plásticos, que eso sí existe, y nosotros lo que estamos viendo en la línea azul es cómo el espectro de esta fibra de plástico encontrada en un caracol que corresponde perfectamente a este tipo de plástico, que es el que se utiliza en la pesca. Con esas cantidades, pues también podemos hacer correcciones de mayor o menor contaminación por microplásticos en el Caribe, como se puede ver en esta imagen. Y por último, hemos comenzado en los últimos 2 años a trabajar en los monitoreos de microorganismos asociados al sargazo, microplásticos y los contaminantes metales pesados y arsénico presente en ello, como lo pueden ver en esta imagen. Como conclusiones, pues tenemos el cambio climático afecta tanto la fase bentónica como larvaria de esta especie utilizada como indicador, en particular la reproducción, un efecto negativo en la abundancia, en la sobrevivencia, en la calcificación de la fase larvaria de esta especie. Los métodos no invasivos han sido muy útiles, funcionan muy bien, muy útiles para especies amenazadas y totalmente aplicable a otras especies. Lo hemos comenzado a utilizar en algunos peces, en tortugas y puede ser utilizado para otras más. Y pues muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico para cualquier duda o comentario.